Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La empresa nacional de energía eléctrica ENE adeudaba al mes de agosto una deuda de 70.000 a 80.000 millones de lempiras con generadores privados y sería el motivo por el que el Fondo Monetario Internacional extendió de noviembre a enero el acuerdo con el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, interpretación que el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pinu, formula de la reciente prolongación del alcance con el ente financiero internacional en un contexto político electoral como pausa que daría paso a la participación en 3 empresas al monopolio eléctrico del Estado en dicho periodo de tiempo. El escenario de la ENE simboliza un tremendo agujero fiscal que hace peligrar las finanzas públicas y la estabilidad económica del país, como coincide en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Colegio de Economistas de Honduras, el Colegio de Ingenieros Químicos, Mecánicos y Eléctricos de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, entre otras entidades gremiales. Un estudio reciente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UNA revela que la ENE mantiene contratos con 15 empresas generadoras de energía térmica, 5 con generadores de energía a base de carbón, 44 con generación hidroeléctrica, 3 con generadores de energía eólica, 17 con empresas de energía solar, 16 con productores de energía a base de biomasa y un contrato con generadores a base de geotermia. Un cúmulo de relaciones que drenan recursos llegando a formar parte de la problemática, como reconoce Miriam Guzmán, titular del Servicio de Administración de Rentas, que ha encabezado la Junta Interventora de la Estatal Eléctrica, nombrada hace unos meses por el Ejecutivo. En el manejo de los contratos trataron de beneficiar a las empresas generadoras. Hoy en día el costo de energía renovable es de 13 centavos el kilowatt hora, habiendo una generación solar fotovoltaica de 15 centavos, la más cara de la región. En El Salvador los costos de generación solar fotovoltaica es de 5 centavos el kilowatt hora, dice Mario Zelaya, experto e investigador en energía eléctrica del Alma Mater. Para el caso, los contratos de energía renovable aumentan su precio año con año en no menos del 1.5% como incentivo a empresas exentas de impuestos. Por eso la energía renovable es tan cara. La ENE nunca estudió esos costos de generación y hoy es parte del problema. Coincide el investigador universitario con la presidenta de la Junta Interventora de la Empresa del Estado. Otro frente de lucha de sectores claros y otros no tanto demandan revisar y renegociar el contrato con la empresa Energía Honduras, su canon de $14.5 millones, cuyo incumplimiento abre las puertas a una demanda no menor a $800 millones, además de pasar a revisión los contratos con generadores y operaciones, medidas que el Fondo Monetario Internacional demandó para la firma del nuevo acuerdo stand-by con la actual administración. La empresa estatal opera con pérdidas mensuales por encima de los 410 millones que al año suman 4.900 millones de lempiras, números rojos que ni la estatal ni la concesionaria Energía Honduras logran reducir de manera categórica. Uno de los tantos talones de Aquiles con que cuenta el país tendría su tiro de gracia entre noviembre y enero de 2021, bajo la sombra privatizadora del Fondo Monetario Internacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. También sintonícenos en Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 105.5 de La Ceiba, el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Iguatepeque, el corredor central, y la 90.3 allá en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, que aunque esté en segunda, pues es el representativo de Choluteca en el fútbol. Vamos a hablar de energía hoy. Tengo 3 distinguidos invitados. Voy a saludar al ingeniero Mario Rubén Zelaya, un experto en estos temas energéticos. Cuando
escuchaba a Ivette, que daba lectura a la nota de Carlos Zelaya, pues se platicó con el ingeniero Mario Rubén Zelaya para poder tener todos estos datos. Ingeniero, bienvenido. Gracias. Buenos días, un saludo a toda la hondureñidad y pues tocando estos temas en realidad que se ponen de boga en estos días, pero que ha sido un problema prácticamente eterno en los últimos 30 años en el país y no hemos logrado superar estas situaciones. Y el problema es que ya no solamente es una situación interna de NE, sino que es una situación que está jalando a la economía de la sociedad hondureña al precipicio y por lo tanto es obligatorio aplicar lo que ya sabemos debe de hacerse para poder recuperar la estatal. Sí. También está conmigo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad en Honduras. Arquitecto. Muy buenos días al ingeniero Mario Zelaya, a usted Raúl y a todo el pueblo hondureño. Realmente nos da gusto estar este día con ustedes aquí debatiendo sobre este tema que bien lo mencionaba el ingeniero. Es algo que si no hacemos algo en el cercano futuro, no queremos ni saber hacia dónde podemos llegar como país, ya que se nos viene una situación como una bola de nieve que va a afectarnos principalmente a las clases más desposeídas, que es las que dejan de recibir beneficios como país por estar pagando situaciones que tienen que ver con la ENE. Sí, también en representación del sindicato del STNE, Alexander Godoy. Alexander, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl, ingeniero Mario, arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Pues qué bien, nos sentimos muy orgullosos y contentos de estar en este panel discutiendo este gran tema como es el tema energético en el país y por ende pues la situación económica, técnica y administrativa que está pasando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los trabajadores pues hemos sufrido a diario la crisis que está pasando y por ende pues hoy estamos acá participando para poder aportar en lo que concierne al tema de este Raúl. Sí, muchas gracias, don Alexander. Causas y condiciones de la crisis estatal en la ENE, ingeniero. Causas eternas, de hecho, que no vienen de hoy, ni de ayer, ni de antier. Es decir, han habido 30 años de malos manejos del estatal y debemos de remontarnos allá a principios de los 90 cuando se produce esa crisis del 93. Los famosos apagones. Los cortes 93-94 que da paso en el marco de un proceso de privatización de los servicios públicos de suministro de energía eléctrica a nivel regional, entendido, porque no solamente es Honduras, también es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, excepto Costa Rica, y nosotros que creamos esa ley en el 94, ley marco del sector eléctrico, abre la puerta precisamente para, en teoría, buscar la eficiencia económica, lograr que el sector privado invierta decididamente en el proceso de generación, transmisión y distribución y comercialización de energía eléctrica, pero los resultados son claros, evidentes. Después de 30 años lo que tenemos hoy es una NE con un déficit operativo mayor a los 80.000 millones de lempiras y pérdidas técnicas y no técnicas superiores al 36%, que de hecho son en Centroamérica las más altas de la región. Y es importantísimo que nos comparemos con la región, ¿entendido? Porque es de esta manera que podemos ver que efectivamente estamos trabajando de una manera realmente equivocada y que desafortunadamente el actual discurso oficialista no incluye la deducción de responsabilidades por esos malos manejos en prácticamente 30 años de apertura en el sector electricidad que se da con la ley marco del sector eléctrico en el 94. Repítame, el actual discurso oficialista. Oficialista, correcto. ¿Qué dice el discurso? El discurso oficialista hace un planteamiento claro y evidente y dice, debemos de implementar obligatoriamente la Ley General de la Industria Eléctrica porque es la solución prácticamente milagrosa. Pero no menciona que han habido 20 años de manejo ineficiente, que hay 80.000 millones de lempiras que han sido trasladados como deuda del Estado de Honduras a través de bonos soberanos y que evidentemente hay responsabilidades por manejos ineficientes. Yo creo que como ciudadanía, como país, lo primero que debemos de exigir es ir a una auditoría técnica, legal y financiera
para deducir las responsabilidades que corresponden a esos malos manejos, porque estamos hablando de 80.000 millones de lempiras. El principal problema fiscal del país se llama déficit operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, si no se habla de esa manera, simple y sencillamente la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica, que podría representar una mejoría, simple y sencillamente no lo va a hacer porque estamos soportando el proceso bajo las mismas condiciones de los últimos 30 años, en esencia, ineficiencia económica. Ingeniero Juan Carlos, ¿qué piensa usted sobre esto? Causas y condicionamientos en esta crisis estatal eléctrica que, como bien dice el ingeniero Zelaya, tiene muchísimos años, como muchísimos años tiene de que se debe, que esa compra de energía, que es muy cara. Bueno, y en unos minutos voy a poner lo que dijo la señora Miriam Guzmán, que dijo que hay que revisar 98 contratos de quienes suministran energía al país. Bueno, sí, mire, causas muy claras. Primero, falta de decisión política. Segundo, creo que todas las ganas de querer hacer el negocio redondo con la NE. Y tercero, pues sencillamente gente inexperta de repente que no entiende cómo sacar del hoyo esta situación, y los que sí lo saben, de repente algo hace, algunos hilos están ahí puestos para que no puedan actuar y los detienen. Esto nos hace pensar, y lo decimos, de que estas causas que acabamos de mencionar, vamos a recordar nuevamente, una vez más, lo que dijimos antes en este mismo foro. Allá, cuando empezaba toda esta crisis, en la proporción que tenemos hoy, porque empezó un poquito antes, pero estaba comenzando en ese momento, la Coalición Patriótica se dirigió al Congreso Nacional, cuando en ese entonces el presidente del Congreso era el señor Hernández, y le fuimos a decir: esos contratos que se están queriendo aprobar eran nefastos, eran leoninos y nos iban a generar un problema enorme en costo financiero al estatal y alta tarifa para el hondureño. En ese tiempo el gerente era el señor Roma, ¿cómo era Roma? Martínez Lozano. Roberto Martínez. Lo presentamos. La doctora Juliet Hannan en ese momento presidía la coalición, hizo una exposición ante el Pleno del Congreso y la sorpresa nuestra es que les dijeron gracias y aprobamos y se acabó. Ahí empezaron para nosotros las verdades claras de lo que iba a ser este tiempo de manejo de los contratos de la ENE y todas las subsiguientes situaciones. De hecho, hemos visto cómo no uno, ni dos, ni tres, sino que ya decenas de contratos se han manejado de forma opaca en el Congreso Nacional. Muchos de ellos ni siquiera cumplen todo el proceso legal establecido en la misma Ley General de la Industria Eléctrica, y aún así llegan al Congreso Nacional quienes decimos son parte involucrada y cómplice de todo este descalabro, los mismos diputados, principalmente los que han votado por estas situaciones de contratos, y sencillamente se aprueban. Muchas veces los diputados ni siquiera tienen en su mano con el tiempo necesario a poder estudiar el contrato para poder analizarlo y luego discutirlo como debe de ser, sino que sencillamente también tenemos la costumbre en el hemiciclo legislativo de que les gusta decir, bueno, vamos a dispensar dos debates y en un solo debate lo vamos a discutir. No se discute, sino que se aprueba. Así es que estas condiciones que vienen desde el Ejecutivo, pasan al Legislativo, se aprueban, se publican en la Gaceta, y solamente se va viendo cómo va aumentando esta crisis financiera de la ENE, que nos sigue arrastrando como país, a pesar de las muchas ocasiones en que el Fondo Monetario, el BID, todos estos le han hecho ver al gobierno de turno en el momento debido
porque no solamente es los últimos 4 años, sino que ya tiene varios años este asunto, de que tenían que enderezar esto. Las razones o la forma de enderezarlo ya lo vamos a comentar con el ingeniero aquí y el amigo del sindicato, porque sí hay forma. El asunto es que se inicie en un momento dado con mano firme, transparencia y honestidad, a hacer lo que teníamos que haber hecho desde hace días y que no lo hemos hecho, porque sencillamente desde la cabeza hacia el resto de las autoridades, algo hay que no los deja o que no quieren que esto se resuelva. Sí, voy a ir entonces con Alexander Godoy, representante del STENE. Alexander, ¿cuál es la posición de ustedes ante esta permanente crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Sí, licenciado Raúl y compañeros panelistas. Bueno, como organización sindical, recordemos que desde hace muchos años atrás hemos venido planteando a los diferentes gobiernos de que se haga una renegociación con los generadores de energía, no importa de qué índole sea. Pero la problemática del ENE, de compañeros, es un problema integral. Y aquí suman los generadores de energía. Y eso es lo que nos preocupa a los trabajadores en ese sentido. Entonces, nosotros, como STENE, hemos venido analizando la situación, el impacto fuerte que está teniendo la compra de energía para la estatal eléctrica. Y recordamos también, acuérdense, que se creó el decreto en el Congreso del 070-2007 para cambiar la matriz energética, y que con esto nosotros lo que íbamos a hacer es tratar de abaratar los costos de compra de energía a los generadores, y en realidad no dio los resultados que se esperaban, porque salió más cara la medicina que la enfermedad. Algunos contratos de generación renovable son más caros que los mismos contratos de generación térmica. Entonces creo que ha sido una problemática que ha surgido desde que dijo el ingeniero Zelaya, desde los apagones de 1994, cuando tuvimos problemas de los embalses, más que todo en la central del Cajón, y desde ese momento pues hemos venido sufriendo esta pandemia desde que se empezaron a hacer los primeros generadores para tratar de solventar la problemática. No estamos diciendo que los generadores son un problema, estamos diciendo que tienen que haber alternativas, que tienen que haber soluciones de qué manera se sientan para llegar a un acuerdo, a una mesa de negociación, para ver cuál va a ser el aporte de parte de ellos para llegar a un plan de rescate técnico-financiero de la estatal eléctrica. Si tienen 27 años los generadores de estar trabajando de la mano como proveedores de energía con la estatal eléctrica, creo que en estos momentos de crisis que está pasando es momento de hacer un ajuste y decir, bueno, tenemos contratos de generación que ya pasaron los 5 años desde que empezó el proyecto y que están vendiendo energía y que han recuperado su inversión, pues es momento, creo, de aportar un poco y tratar de ver de qué manera podemos bajar ese costo del kilowatt hora que nos venden a la estatal eléctrica. La ENE, licenciado, está asfixiada con tanta compra y tanto contrato que el Congreso Nacional le ha dado para que pueda comprar energía, y a veces mucha energía se vuelve impagable en meterla al sistema y luego tratarla de vender a nuestros abonados. Yo creo que más adelante podemos hablar de un plan de qué manera podemos solventar esta problemática, pero sí tenemos que reconocer que los generadores es un punto importante de partida para poder renegociar y ser un pilar fundamental para poder rescatar la estatal eléctrica. Sí, voy a hacer la primera pausa para luego presentar lo que ha dicho una de las que ha intervenido en la ENE, la señora Miriam Guzmán, que habla que 98 contratos de generadores de energía deben ser revisados de inmediato. Y ahí pide que tienen que ayudarle al país. En un momento, mis invitados comentamos sobre estos y todos estos temas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Cada vez que viene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, sus representantes, lo primero para llegar a un acuerdo con Honduras es cómo está el ENE. Y muchas veces no ha habido acuerdo. La mayoría de veces. Porque no están de acuerdo con lo que ocurre en la ENE. Se habla, un informe que ha trascendido ya, me acuerdo que inició ese informe en la radioemisora HRN ayer, de que cerca de $10 millones
se gastan en empleomanía y no se sabe en qué en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 10 millones de dólares. La policía de República Checa ha solicitado a la Fiscalía que inicie el juicio contra el primer ministro, el populista Andrej Babis, por malversación de fondos de la Unión Europea, así lo informó la emisora pública Radio Surnal. La policía tiene indicios que en 2007 Babis empleó en su consorcio agroindustrial Agrofer 2 millones de euros de un fondo destinado a pequeñas y medianas empresas. Esta es la tercera vez que la policía presenta su expediente para sentar en el banquillo de los acusados a Babis, que aspira a la reelección como candidato de su partido Alianza Ciudadanos Descontentos en las próximas elecciones legislativas de octubre. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias. Esta es la entrevista de Canal 11. Bien, los señores de la CRE han colocado un tuit, pero en un momento se los voy a leer, que se refieren a una información que nosotros sacamos. Para información de los señores de la CRE que encabeza don Gerardo Salgado, este informe también habló HRN ayer de eso, toda la mañana. Hubo varias reacciones sobre el tema, pero ya se los voy a detallar porque es mejor así. Antes, que revisen 98 contratos, ha dicho doña Miriam Guzmán, que es momento que cada quien ayude al pueblo. Bueno, ya día es, no hoy, el momento de ayudarle al pueblo, ya días. Nos tienen electrocutados. Aparte de que por esa ENE ha pasado un montón de gente que no tiene la capacidad. Si a mí, porque soy político, viene a mí y me dice, las personas a las que yo voy afín, alguien del Partido Liberal y me dice, Raúl, fíjate que te vamos a nombrar de gerente del ENE. No, yo no sé de eso. Vamos a nombrar gerente del ENE solo para tener poder, chambas y arreglar ahí contratos. No. Pero aquí, cualquier gerente del ENE. Es increíble. Por eso somos tan atrasados. Por eso somos tan pobres. Por eso se daña tanto al pueblo. Por eso roban. Miles de millones han robado en ENE. Descaradamente. Sí. Descaradamente, miles y miles de millones han robado a lo largo de la historia del ENE, como bien decía, desde el ingeniero Mario Rubén Zelaya, desde que comenzaron esos apagones. Funcionarios, empresarios. Oigan, ahí ha pasado cualquier dundo de gerente del ENE que no sabe. ¿Quiénes son los responsables? Los que han estado al frente del poder del país. Y hoy estamos peor. Y somos más pobres. Y hay más compatriotas que no tienen acceso a comer. Pero a los que roban en la ENE no les importa. Y algunos creen que ya la ENE es propiedad de ellos y derecho privado de ellos de manejarlo solo ellos y nadie más. Y seguir por generaciones y generaciones de sus familias llenándose los bolsillos de pisto. Y que los hondureños coman lo que sea. Si basura que les toca comer a los de ellos, que coman. Pero nosotros somos multimillonarios en dólares. Y funcionarios que han pasado por ahí. Bueno, hace poco me di cuenta de uno que antes no tenía nada y ahora ahí está vendiendo un carro, pide $50,000 porque ya no lo quiere usar. Así es. Eso es el ENE y los que han pasado por ahí. Ojalá le den un alto a esto. Voy en este momento a escuchar a doña Miriam Guzmán para que mis distinguidos invitados comenten sobre esta posición de doña Miriam Guzmán
que ha sido una de las interventoras de esta empresa nacional de energía eléctrica en este periodo. Bueno, la ENE es un tema, no lo vamos a negar, es un tema complejo. Yo creo que debe de abordarse de diferentes aristas y es una opinión muy personal. Creo que el tema del ENE pasa por dos aspectos. Uno, recuperar todo lo que son las pérdidas, ya sea por problemas de hurto, ya sea por problemas de mora de los consumidores, ya sea por las pérdidas técnicas que se puedan tener en las líneas de transmisión. Pero también hay un componente fuerte que abona mucho a la situación caótica del ENE y a mi criterio es el alto costo de los contratos de generación que se tienen. Son cerca de 98 contratos. En su momento se había hecho un análisis financiero de cómo estaba la inversión de estos generadores y en la mayoría de los casos la inversión que ellos habían hecho se había recuperado al quinto año de tener un contrato con el Estado porque el costo de generación es altísimo. Entonces creo que es momento que todos nos despojemos de los intereses personales y veamos realmente el interés del país. Honduras necesita volverse competitivo y si no logramos bajar el costo de generación, si no logramos bajar el costo de las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la ENE, difícilmente vamos a salir adelante. Entiendo que la Comisión Interventora está haciendo un trabajo extraordinario, se está cumpliendo con el mandato de la Ley General de la Industria Eléctrica que ordena la escisión de la estatal y la creación de 3 empresas que va a manejar generación, transmisión y distribución. Así que hacia ahí está encaminado este trabajo. ¿Comentarios? Bueno, todo lo que dice no es nuevo, se ha sabido, de hecho, hace 16 años atrás, se comenzó a presionar por la renegociación de contratos de generación térmica allá por el 2006-2007. Es decir, ese proceso de renegociación de contratos se ha dicho en las últimas 2 décadas y no se ha hecho absolutamente nada. Por el contrario, como decía el arquitecto Rodríguez, lo que ha sucedido es que el Estado de Honduras, por medio de su institucionalidad, ha decidido dar más y más y más beneficios a la generación, provocando lo que usted ha mencionado, licenciado Valladares, de que hoy en día ese negocio de la regeneración representa aproximadamente 24.000 millones de lempiras, hunde a la economía hondureña y nos pone en esta terrible situación. Pero el principal problema, diría yo, si bien es cierto lo que se menciona en el video es correcto, el problema es que, de nuevo, llevamos 15 años en este proceso y nadie toma las decisiones de ir a renegociar los contratos. Es obligatorio hacerlo, pero ese es uno de los puntos. El otro de los puntos es ir y atacar las pérdidas técnicas y no técnicas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es posible que el administrador del sistema eléctrico del país en general, todos los entes relacionados, toda la institucionalidad relacionada, ha visto cómo las pérdidas van incrementando y no toma decisiones sino hasta ahorita, decidiendo intervenir un contrato que nos puede costar una demanda millonaria del orden de los 20.000 millones de lempiras? Repítame desde el inicio. Sobre eso. El tema del control de pérdidas. Sí. Sí, el administrador del Estado como tal, repito, y toda la institucionalidad que está de por medio, y vamos a hablar desde el 2014 con la Ley General de la Industria Eléctrica, ha visto cómo las pérdidas técnicas y no técnicas se van incrementando y no ha tomado decisiones. Hasta hoy, estas últimas semanas que se decide intervenir un contrato, y el problema que la intervención de ese contrato abre la puerta para una demanda millonaria a nivel internacional del orden de los 20.000 millones de lempiras. Estos procesos son realmente ineficientes, incrementan el riesgo, por ejemplo, para el caso ir a un proceso legal en tribunales extranjeros. Tenemos un riesgo de perder esa demanda, cuando se pudieron haber tomado medidas más eficientes, más eficaces, sin necesidad de llegar a estos problemas. Por eso es importante, además de la renegociación de contratos con generadores,
Del control de pérdidas técnicas y no técnicas, por cierto, yo eliminaría esa intervención al contrato de EH para evitar esa demanda. Pero simultáneamente... ¿Usted quitaría la demanda? No, yo la intervención. dejaría de intervenir, me sentaría con EH porque evidentemente en ese manejo de contrato hay aproximadamente 25.000 millones de lempiras en energía consumida y no pagada que no se ha recuperado. Deben de haber responsables, debemos de ir entonces, al igual que en el ENE, una auditoría técnico, legal, administrativa, financiera para ver por qué el contrato NE-EH no logró disminuir las pérdidas. Porque, repito, hay 25.000 millones ahí. ¿Quiénes son los responsables? No es posible entonces que se vaya a una intervención del contrato de esta manera porque abre la posibilidad de una demanda millonaria. Así que estos son los caminos de marcada ineficiencia e ineficacia. ¿No se analizó bien esa intervención? Es que no se analizan las cosas, no se hace prospectiva. Por ejemplo, lo mencionaba Alexander, cuando se establece el decreto 70-2007 de incentivos a los renovables, porque estamos en un momento de crisis, elevados costos del búnker, se hace el 70-2007, se entrega cualquier cantidad de incentivos, eliminación por completo de impuestos, incluido el impuesto sobre la renta durante muchos años, más un precio diferenciado, más un 10% de incentivo a ese precio diferenciado y se deja ahí. No se hace la prospectiva necesaria para determinar en qué momento deberíamos de volver a procesos de contratación vía licitación pública internacional, sino que nos mantenemos con el costo marginal de corto plazo, dando incentivos sin límite, hasta que llegamos a este momento donde el Fondo Monetario Internacional nos dice en el 2018, y lo repite en el 2019, renegocien contratos para asegurar la sostenibilidad financiera del NE. Igual sucede con el contrato de EH. ¿Dónde están los estudios de prospectiva que indican que el manejo del contrato el manejo terciarizado de los sistemas de distribución era lo más eficiente y lo más eficaz para el sistema eléctrico nacional? ¿Dónde está el estudio que dice que la intervención al contrato es el mejor camino a seguir? No lo hay. No hay prospectiva, no hay análisis, no hay planificación, y esto es parte de los serios problemas que yo enmarco de manera general en la ineficiencia. Y esa ineficiencia debe ser atacada inmediatamente de manera inicial por medio de auditorías para deducir las responsabilidades que corresponden por esos malos manejos y posteriormente transformar los modelos de gestión en el sector energía. Y con esto no estoy hablando de la aplicación de la decisión del NE. De manera particular yo creo que no es el camino a seguir, pero igual este es un tema de planteamientos que debe de ser discutido. Y aquí muy importante, el licenciado Valladares, arquitecto Rodríguez y Alex allá, que nos conocemos de hecho desde hace años. Alex recordará precisamente los problemas que habían allá por el 2006 en NE. El problema de NE no es un problema de una comisión interventora, no es un problema del ODS, de la CRE, de los generadores privados, del sector financiero, del ejecutivo, del legislativo. Este es un problema de país y por lo tanto la manera de solucionarlo, la manera más eficiente y eficaz de solucionarlo es en la medida que todos nos sentemos, dialoguemos, tomemos las decisiones en el beneficio de la sociedad hondureña. Y aquí está el tema. Hay que marcar un norte, el beneficio de la sociedad hondureña, usted lo ha mencionado. Pero esto no ocurre, nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido, pero es el momento que debe de ocurrir y creo que como ciudadanos debemos de exigirlo, porque no es cierto que la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica transformará de manera milagrosa la situación actual del sector energía. Eso no es cierto, no es posible. Ocupamos de consensos, por eso es importante que el nuevo gobierno, que está a días de hecho de ser electo, pueda sentarnos a todos, analizar las mejores decisiones, la prospectiva, y aquí deben de haber sacrificios. Y los proveedores de energía renovable deberán de tomar algunas decisiones para poder salir de la situación que estamos, y en los próximos años, yo diría que no menos de una década, lograremos tener un sistema eléctrico nacional, un mercado eléctrico nacional sano, robustecido, que dé beneficios
a la colectividad y que además asegure el servicio con la calidad y con la continuidad necesaria, cosa que en este momento no tenemos. Ingeniero, arquitecto. Bueno, la verdad es que, bien lo dice el ingeniero Zelaya, está muy claro y es cierto. Cuando escucho las palabras de la abogada Guzmán y cuando se da la intervención de la ENE hace poco más de un año, a mí me pareció otra interventora más, otra vez, otra más, que ninguna, hasta ahora hemos visto logros de verdad positivos, logrados por alguna intervención en alguna institución del Estado. Pero bueno, dijimos, vamos a dar otra vez otro margen de apoyo en cuanto a que veamos qué hace. Yo pensé en ese momento, viendo cómo ha sido ella como funcionaria, que ha sido tenaz y aguerrida y de los funcionarios más fuertes que ha tenido este gobierno para lograr metas como sea, y dije, bueno, ella que es abogada, lo primero que va a hacer, y creo que comenzó a hacerlo, va a comenzar a estudiar estos contratos de los cuales ella misma habla hoy. Y ella va a buscar los puntos sobre las sillas para poder comenzar a renegociarlos, porque no es lo mismo ir a buscar renegociación de buena fe que con puntos que le puedan ayudar a buscar una renegociación. Pero sorprendentemente, de alguna forma, creo que ella estuvo solamente como dos meses y pico y salió. La intervención, recordemos cómo inició con la INEA, con cuadrillas que salieron a cortar por todos lados. Pero cuando y hacer show. Llegó la abogada Guzmán, llegó con bastante fuerza. Ese es el asunto. ¿Y por qué sale a los 2 meses y pico? ¿Qué es lo que genera que ella saliera? ¿Qué manipulación detrás de bambalinas se hizo para que ella no siguiera trabajando de esa forma? Y veanlo cómo es el asunto. Ella hoy lo acaba de mencionar. 98 contratos de los... ¿Cuántos tiene la ENE? Como 300 casi, poquito menos, entre todos. Ella habla como de 100 y fracción de contratos totales, 120 contratos aproximadamente, 98 de los cuales son renovables. Okay. Entendería que a eso se refiere la señora Guzmán. Pues esos son los que ella menciona hoy. ¿Y por qué cuando salió? Ella sale, los que quedan en la intervención no hacen esa revisión. Eso fue, ella salió hace más de un año de la intervención, o sea, ha estado un año en esto. Y ahora, ellos lo que han estado buscando son expertos en economía, en finanzas, pero no en asunto eléctrico. Y entonces lo que ha sucedido hoy en día es que ellos han estado buscando ver cómo de lo que le manda la ENE para hacer las nuevas contrataciones de energía y cómo hacen para pagar la deuda de la ENE, pero no han hecho precisamente lo que tenían que haber hecho. O sea, ¿qué significa eso? Lo que decíamos antes, falta de voluntad política, porque no hay nadie arriba que les exija hagan esto, porque sencillamente no se hace. ¿Y qué sucede con esto? Hemos escuchado incluso decirlo directamente del jefe de gobierno, del señor Juan Hernández, decir varias ocasiones en los últimos años, vamos a renegociar los contratos de generación. ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Y qué sucede? Veámoslo en esta forma. Mientras el contrato de EH también sale de forma muy conveniente para un sector, llamémosle, antes teníamos SEME como actor del asunto eléctrico, de repente se habla tanto que sale SEME, pero SEME viene pegado a EH en un momento dado, viene pegado. De repente EH, los colombianos ya no lo... No es al revés, SEME está. Bueno, entra EH. Entra EH, pero se presenta como EH porque traen a los colombianos para pegarlo y ponerlos de pantalla. ¿Quién trae a los colombianos? Los hondureños. Recordemos cómo se da la licitación de esta concesión, donde ellos presentan, no hay otro y sencillamente sigue. Y esta gente viene pegado, EH, con lo que antes era SEME, con otro nombre por ahí, ¿verdad? Y
sencillamente también vieron la posibilidad y aceptaron por eso. O sea, ¿cuándo se ha visto que una concesión acepta a los empleados de la empresa a ser parte de la sociedad? Los aceptan con un 8%. Pero ¿qué sucede? Hay una pugna dentro y la parte hondureña sale, y lo que sabemos es que los colombianos dijeron, no quiero más problemas, le pagaron todo a la parte hondureña para que saliera y quedarse ellos. Pero le pagaron claro, 70 millones de dólares. Sí, sí. Y parte del asunto es sea que esta parte nunca pasó. Los hondureños agarraron 70 millones de dólares. Pues, como es de la sociedad EH, tuvo que haber sido pagado de la sociedad EH. Pero claro, ¿quién Por está ejemplo, los colombianos manejando le eso? pagaron a los hondureños por sus acciones. Claro, claro, 70 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede con esto? Buenas cifras echaron los hondureños ahí, 70 millones de dólares. Y lo peor, es que la base de datos no la tienen todavía, ¿verdad? Que esa era parte por la cual esta gente estaba dentro y que estaba poniendo como parte fundamental. Pero, ¿qué sucede con eso? Hoy en día tenemos pérdidas altísimas y muchas veces vemos, y lo tenemos que decir, ahí es donde no nos parece adecuado escuchar personeros del sector privado de generación de energía renovable o térmica, decir que el problema de la ENE es sencillamente las pérdidas. No es cierto. No es cierto. El 70% del problema de la ENE pasa por precios de generación. ¿Por qué? Porque si usted mira, tenemos pérdidas que andaban por el orden de casi 32% hace 5 años. Tenía que bajar a los 7 años al 16 casi. Así es. Pero hoy en día estamos a 36 nuevamente. Entonces, o sea, tenemos más pérdidas que antes. Pero ¿qué sucede con esto? Una pérdida que es algo que es una pérdida real, que no podemos pagarla porque se pierde. Exactamente. Por hurto o por pérdida técnica, no hay duda. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo pagar una pérdida de 36% a un precio de 7 centavos kilovatio hora que a 16, 18 centavos kilovatio hora. Entonces, ¿dónde está el problema? Realmente no han querido ni hacer uno ni hacer el otro. Y como no hacen ni uno ni el otro, la parte administrativa de la ENE, que está totalmente politizada desde hace tantos años, sencillamente ha generado todo este problema. ¿Y quién es el responsable? Pues todos aquellos que han estado en la posibilidad de tomar decisiones. Y con esta intervención de EH, por ejemplo. Pero si la misma interventora que está tomando la intervención de EH no ha podido resolver el asunto de la ENE, ¿qué va a pasar con la EH? Si lo único que nosotros decíamos que esperemos que dé algún resultado, porque ellos dicen que en 12 meses hará una baja de pérdidas de 6 puntos. ¿Quién? La interventora de la EH. ¿Y la interventora de la EH cómo? Interviniendo el contrato. Interviniendo el contrato. Es lo contradictorio. Claro. NE es parte del comité técnico, ha sido parte del comité técnico, voz y voto durante 5 años y no logró encaminar ese contrato de esa manera. Y por eso, de nuevo, aquí el discurso oficialista dice que EH no cumplió con el control de pérdidas técnicas y no técnicas. Dice EH, no lo sabemos, porque el contrato tiene 2 partes, NE y EH. Por lo tanto, hay que ir a un proceso de auditoría para deducir las responsabilidades que corresponden en el marco del Estado de Derecho. Pero lo que usted dice, yo escuché al gerente de EH, a Ricardo Roa Barragán, decir que lo que le escribieron a ellos que les iban a cumplir en el contrato, el gobierno no les cumplió nada. Efectivamente, claro. Entonces, y fíjese cómo hay ese discurso de 2 partes, como sucede siempre que hay este tipo de problemas. Las 2 partes se consideran dueños de la verdad absoluta. Sí. El problema es que para dilucidarlo deben de ir a los juzgados. Ir a los juzgados nos puede costar 20 mil millones de lempiras. Por lo tanto, ¿de lempiras? Lempiras, sí, 20 mil millones de lempiras. Son 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, según lo que ha dicho de hecho EH. Sí. Por eso, entonces, que era el camino más eficiente y más eficaz. Bueno, hay un contrato de por medio. ¿Se imagina que perdiéramos? Por favor.
¿Y qué va a pasar? No lo sabemos. Nadie puede asegurar si vamos a ganar o vamos a perder ese contrato. Y esos si son 20.000 millones, magnífico. son 20.000 millones aparte de los 70.000 que se deben. Bueno, por supuesto, ¿no? Y si ya tenemos ese déficit acumulado. Casi 100.000 millones de lempiras en déficit completo. No, de de esa acuerdo. forma. Súmele a eso lo que falta por invertir. Es decir, es una Enorme. cantidad monstruosa de dinero. Entonces, de nuevo, en vez de abrir esa puerta de posibles demandas, nos sentamos, hay un marco legal ya definido, que es ley del país, que es el contrato NEEH, nos sentamos, hay dos partes en conflicto, se ponen los entes controladores, fiscalizadores del Estado, se hace la veeduría social, se trae a las universidades y se quiere a los colegios profesionales, representantes de la sociedad civil para seguir el proceso y estar ahí por lo menos con voz, para poder entonces deducir las responsabilidades que corresponden, porque alguien no actuó de manera correcta, porque tenemos pérdidas hoy del 36%. Sí. Pero el error es pretender abrir esa puerta e ir a un juzgado a tratar de demostrar quién es culpable. Eso nos puede costar una cantidad enorme de dinero y por eso, repito, como ha dicho el arquitecto, esas ineficiencias deben de ser deducidas las responsabilidades a través de un proceso de auditoría. ¿Quién hace el proceso de auditoría? Bueno, yo diría que los entes controladores, si quieren, para darle confianza a esto, se trae una empresa auditora mundial con la capacidad técnica para poder hacer este tipo de auditoría. Solo quiero darles unos datos que tengo aquí. En Honduras es 78% generación, 10% distribución, sí. 5% transmisión, 20% ENE, 10% centro de despacho y CREP. Por lo tanto, no alcanza el dinero. Esto suma 123%. Hay un déficit del 23% más la pérdida que está en el 25%. La generación la debe comprar el distribuidor, que es quien debe pagar la energía, no el Congreso. Una distribución sana para Honduras debería ser, y ustedes me dicen, una generación del 50%, una transmisión del 12%, una distribución del 18% y pérdidas del 17%, otro costo 3%. Esta distribución no aparece la ENE porque no es posible pagar 20 millones mensuales para mantener una entidad de 3,000 empleados. Se pagan 20 millones de dólares, cuesta al mes pagar los empleados del ENE. El recaudo mensual es de 98 millones de dólares mensuales, de los cuales 20 se van a mantener un montón de paracaidistas que hay en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El 76% se lo llevan los que proveen la generación de energía. Nunca ha alcanzado el dinero, tampoco alcanza para pagarle a EH. Han hecho un contrato de 15 millones, el gobierno solo paga 10, pero EH mensualmente acredita que le quedan debiendo 5 millones de dólares y eso va en esa demanda. Pero no buscaron el problema en los generadores ni en el funcionamiento del ENE. Eso es cierto. Hasta ahora doña Miriam Guzmán dice que hay que ver hacia los generadores. El costo del kilowatt generado en Honduras es de un promedio de 14 centavos de dólar. Oigan bien. Así es. ¿Es cierto? El costo de generación promedio sin incluir el parque hidroeléctrico del ENE, es decir, hablamos solamente de generación privada. 14 centavos. Ok, en el resto del mundo, imagínense, no tienen madre, les vale. En el resto del mundo, el promedio de generación es de 5 centavos de dólar. Incluso en Chile, estos datos los conseguí anoche, los solares los que generan la energía solar en Chile, vendieron el kilowatt a 1,4 centavos de dólar. En Honduras, oigan bien, la generación solar cuesta 18 centavos de dólar y en Chile, un país mucho más desarrollado que nosotros, 1,4. Oigan bien, voy a repetir esto. Esto es imperdonable. La comparación de precios de esto, con incluso países centroamericanos.
Quiero mencionar que ese dato aparece en la revista PV Magazine de hace como 2 semanas, donde muestra el eficiente, exageradamente eficiente proceso de contratación en Chile. Pero, ¿qué diferencias hay entre Honduras y Chile? Uy. Un Estado de Derecho, una democracia de las más desarrolladas del planeta, un mercado de lo más desarrollado del planeta, con sus problemas, sin duda alguna, da como resultado, entonces, esos precios. Pero voy a repetir esto, es increíble. Ahora, es importante hacer una diferencia. Pero ustedes dos díganme, y también Alexander, que ya le voy a dar la palabra, el costo de kilowatt generado en Honduras cuesta 14 centavos de dólar. Es correcto. En el resto del mundo el promedio es de 5 centavos de dólar. Es correcto. ¿Es correcto? Es correcto. Óigame, si nosotros somos uno de los países más pobres del planeta. Del planeta. Y estamos en el trópico, tenemos buen sol, tenemos agua. Ahora voy a eso, solo esto más así. Sí. Y lo de Chile. Los solares en Chile vendieron a 1,4 centavos de dólar el kilowatt, mientras en Honduras lo venden a 18 centavos. Sí, aquí hay un tema de por medio, voy a tratar... Antes de que le entre, quiero darle a Alexander también. Sí, perdón. Alexander. Raúl. Como sindicatos, usted, al escuchar todo esto, que usted lo sabe, que han platicado ustedes a lo largo de la historia con todos estos que han saqueado el ENE. Recuerde que han pasado múltiples administraciones en la estatal eléctrica, el sindicato ha estado ahí de la mano. Mencioné algunas de las estadísticas de la lectura que usted hacía del caso de la planilla de los trabajadores, que en un momento decían que era una carga. No, si nosotros los trabajadores ya pusimos nuestro grano de arena. Cuando se creó la Ley General de la Industria Eléctrica, 2013, en el 2014 pues nos suspendieron y los cesantearon muchos trabajadores. El 50% de los trabajadores fue despedido de la estatal eléctrica. Pero yo creo que para estabilizar el sistema energético se ocupan acciones coherentes. Se ocupan tomas de decisiones con mucha fuerza que vayan encaminados a que toda la cadena que está alrededor de la ENE, incluidos los mismos generadores, que los generadores, como ustedes están planteando, 1 kilowatt hora se vuelve impagable arriba de 13, 14 centavos de dólar, cuando estamos hablando de una generación que es totalmente renovable. Entonces, la estatal eléctrica no puede seguir cargando con más generadores ni con contratos APP que el Congreso Nacional le sigue imponiendo para tratar de ayudar a terceros o a un sector. Yo creo que este tema tiene que ver mucho. Nosotros en este momento, en la historia, licenciado, nos gustó el plan Tábora del 2018, donde planteaba 7 puntos y dentro de ellos iba la revisión sustancial. Estamos conscientes que en realidad los generadores en su momento, pues la deuda todavía se mantiene arriba de 5 meses, pero estamos conscientes que ellos también pueden aportar al sistema para ver de qué manera. Solo lo interrumpo por algo que mencionó. El plan Tábora. Trajeron a aquel Marlon Tábora de Washington como la solución. Llegó con todos los poderes, nadie le hacía caso. Jesús Mejía era el gerente de la ENE y le valía lo que Marlon Tábora dijera. ¿Qué pasó? A los 3 meses, patitas pa' que te quiero, para afuera, a volver a agarrar la chambita en Washington y me quito del ENE. Me recordó usted lo del tal plan Tábora, que tampoco sirvió, no funcionó y le sacaron carrera. Jesús Mejía ni le paraba bola cuando era gerente. Por favor, Alexander. Sí, es correcto, licenciado. De repente, o no sé, o no gustó, o no hubo apoyo para que se pudiera desarrollar. Cierto, bien informado estoy. El tema de la intervención de H, nosotros los trabajadores, como dijo el arquitecto, es cierto, estamos ahí, no estamos por plata. En su momento entramos a eso porque el gobierno nos dijo que era para un plan para rescatar técnicamente y financieramente la ENE. Seguimos ahí, pero le apostamos que hubiera un diálogo, que el diálogo se mantuviera, que no hubiera una intervención, que le iba a salir más caro al Estado de Honduras una demanda internacional arriba de $800 millones, y eso conllevaba a manejar más fuerte la crisis del déficit financiero que tiene la ENE y el Estado de Honduras.
Los trabajadores, como usted bien lo dijo, hemos pasado tantas administraciones, tantas gerencias, tantas intervenciones que han venido con la varita mágica de querer solventar la problemática del ENE. Y yo creo que este próximo gobierno tiene un reto fuerte y los trabajadores estamos listos, estamos de la mano para poder salir adelante. Pero para ellos el llamado sería más bien a los generadores, después de 27 años de estar como proveedores de la ENE, con un monopolio de compra y venta de energía, creo que es el momento de que ellos puedan aportar. Cualquier inversión de un generador privado después de 5 años, creo que se puede recoger el dinero que en realidad ellos han invertido, se puede recoger la inversión que ellos han invertido en ese plan de generación. Un kilowatt hora a esa altura con un mercado abierto energético no puede andar arriba de 9 centavos de dólar en un país tercermundista como el nuestro. Y miremos la crisis que está pasando en la ENE la tenemos de rodillas, la ENE la tenemos con suero. Es el momento que todos los aportantes en la cadena, tanto los proveedores, los trabajadores, estamos listos para cualquier plan de reinversión y conversión que vaya encaminada claramente al respeto laboral y al derecho de los trabajadores, pero siempre le encaminamos al rescate técnico, financiero y administrativo y el ordenamiento adentro de la institución, pero que se lleve de la mejor manera con toda la cadena que está alrededor de la misma y que se han beneficiado del ENE durante más de 20 años. Ingeniero, decía. Sí, no, importante. Eso. Voy a mencionar el plan Tábora porque interesante. De nuevo. Hasta se sonrió del plan Tábora. Es que ese es un claro ejemplo, licenciado Valladares, arquitecto Rodríguez y Alexander, de que este no es un problema que una persona va a solucionar. Este es un problema que la única manera de salir de aquí es que todos nos pongamos de acuerdo. NE, ODS, CRE, Secretaría de Energía, el Congreso, el Ministerio de Finanzas, el Ejecutivo de manera general, la sociedad civil, universidades, colegios profesionales, todos de acuerdo en qué vamos a hacer con NE. Por supuesto el sector privado también, tanto consumidor como generador de energía eléctrica. Es la única manera que podamos definir, en primer lugar, el norte, que a mi parecer el norte debe de ser el fortalecimiento del bien público, la empresa estatal y el beneficio común, el beneficio general, colectivo, de todos los actores. Si logramos llegar a esos acuerdos, entonces a partir de definido ese norte, entonces podemos empezar a ver la cuota de sacrificio que le tocará a cada quien, ya que hay que estar claro y evidente que toca un nivel de sacrificio para distintos actores. Ahora, junto a eso está obligatoriamente la deducción de responsabilidades por 30 años de malos manejos del estatal. Y es obligatorio ir entonces al proceso de auditoría técnico, financiero y legal para deducir esas responsabilidades. Porque hay 80.000 millones de lempiras que se esfumaron, que no hay responsables de esos malos manejos, que sabíamos que el ENE perdía todos los días, que sabemos que la ENE pierde todos los días y no se quieren tomar las decisiones. Ahora, me gustaría cerrar, licenciado Valladares, con el ejemplo que pone de Chile. Es muy importante mencionar que esos son precios de la actualidad, es decir, de este año 2021, contra los de contratación del 2013, o sea que puede haber una diferencia, porque efectivamente el negocio solar fotovoltaico ha caído considerablemente. Pero lo importante en este punto es que sí, Chile da esas muestras de precios, Panamá da muestras de precios de 4 centavos, de 5 centavos. Entonces, los próximos procesos de contratación en Honduras no deberíamos de esperar precios de 7 o 8 centavos, deberíamos de esperar precios de 5 centavos de dólar. Y eso es importantísimo que la ciudadanía lo tenga en mente, porque saben, debe de haber un proceso de licitación pública internacional para el año 2023 o 2024. Y aprovecho ya a consultar a la institucionalidad dónde están los pliegos de licitación de ese proceso. ¿Dónde están? Porque ya en el futuro inmediato necesitaremos energía y potencia. ¿Dónde está el proceso de licitación para 2023-2024? Ingeniero, arquitecto. Es muy correcto. Y en el asunto de
cómo ponernos a discutir sobre el tema para poder encontrar algunas soluciones reales. Porque cualquier cosa se puede decir de esto. Así es. Pero definitivamente que sean reales, tenemos que verlos con el convenio de aceptación de las opiniones de todos los sectores para poder encontrar la relación y que luego los expertos lleven a cabo todo ese proceso. Un proceso que no es de la noche a la mañana, efectivamente, sino que sencillamente nos tomará mucho tiempo. Miremos el caso de Guatemala, con su años. Proceso. Llevan 20 años. Ya llevan más de 26 20 años ya, sí, ahorita creo yo. Así es. 26 años y ellos tienen el liderazgo en Centroamérica en el manejo de un proceso. No, momento. No, ahí hay un tema de discusión, arquitecto. A ver. Guatemala es un muy buen ejemplo, igual que Panamá, de mercado. ¿Qué es lo que se tiende? ¿Sí? De mercado, sí. Pero desde mi gusto, el ejemplo en Centroamérica se llama ICE de Costa Rica. Lo que pasa es que hay una diferencia en que el asunto es el proceso de extinción de la ENE en este momento va casi muy parecido al que tuvo Guatemala en ese tiempo. Entonces vemos cómo Guatemala ha ido caminando, bueno o malo, pero ha ido caminando porque ha respetado el proceso como debe de ser y tenían una ruta planteada y la han seguido como tal. Entonces el éxito de ese proceso es que se ha llevado a cabo como ellos lo tenían planteado. Hoy hasta venden energía a la región. Está claro, de acuerdo. Ahí estamos claros. Pero Honduras ha hecho todo lo contrario. De hecho, desde que vemos que se da la ley general de la industria eléctrica, tuvo que haberse hecho muchos cambios al manejo del sector, cosa que no ha sucedido, ¿verdad? Y seguimos viendo cómo las mismas contrataciones. Bueno, ayer se decía que la inversión de los generadores la recuperaron ya en 5 años, pero fijémonos que los contratos muchas veces dicen que hay que estar pagando costos financieros cuando los financistas o los bancos que financian estos proyectos no lo hacen a más de 12 años, incluso lo han bajado hasta 7 años en algunos casos, y el contrato dice que hay que estarle pagando durante todo el contrato estos costos financieros. Así es. Y muchas veces son de 20 y 30 años. De acuerdo. Todo eso hace que la tarifa sea más alta, etcétera, etcétera. Pero ese arquitecto precisamente es la incapacidad del planteamiento del modelo de contrato. Claro. Porque ya la teoría dice, bueno, se va a repagar la inversión en 5 años, viene el proceso de utilidades, está bien, magnífico, se calcula y se hace, se anticipa, se hace prospectiva de cómo podría ser ese contrato, pero cuando se dice va a ser 15 años, libre de todo tipo de impuestos, y el precio va a ir escalonando conforme a la inflación de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí es cuando viene lo que sucede, que ese precio tiende única y exclusivamente a subir cuando el administrador del Estado busca que los precios de los bienes y servicios vayan para abajo. Eso es lo que hacen los procesos de licitación. Desafortunadamente no lo entendemos. Claro, y en esto tenemos que decir, la responsabilidad de las autoridades competentes en este tema tienen mucho que ver, porque pareciera que algo que se da hoy, como esta ley del 2007 que daba todos estos incentivos, dijeron aprovechemos para hacer los negocios y mantengámoslo. En ningún momento se ha revisado esa ley. Nunca. ¿Verdad? Y se mantiene. Se fue ampliando. Se va ampliando. ¿Y por qué? Porque sencillamente... ¿Sabe qué, compañeros? Por eso hay que guardarle ojo al tema de decisión. ¿Bajo qué mecanismos y a quién vamos a favorecer cuando estamos diciendo la ley? No estamos nosotros en contra de que vayamos, que la ENE se vuelve competitiva en un mercado regional abierto. Lo que nos preocupa es que vayan a haber lagunas en algunos articulados del decreto y vaya a dar apertura para cualquier privado que quiera entrar donde mire el tajo de la ENE y que nosotros nos quedamos con el hueso. Eso es lo que nos preocupa. Por eso el tema de decisión de la ENE tiene que ser bien revisable y no que de la noche a la mañana el Congreso Nacional vaya a tratar de aprobar este decreto que vaya en contra de los mismos intereses del estatal y en cuanto están los mismos trabajadores, que no está claro el panorama del pasivo laboral. Y en eso incluso nosotros hemos dicho, la exención de la ENE y lo ponen como gran excusa, es lo que va a darle competitividad a la ENE en los 3 sectores que se va a dividir. Óigame,
cómo una ENE que está despedazada financieramente Correcto. va a competir, y si Así. no se solventa esos es. problemas financieros, técnicos y legales, pues definitivamente se va a partir eso en tres, con incompetencia de ese tipo en las tres empresas nuevas. De acuerdo. O sea, no se puede hacer la extinción si antes no se va corrigiendo. Y claro, tomará tiempo, pero por lo menos comenzar a corregir el asunto para después pensar que la extinción puede ayudar en algo. Es posible, exactamente. Yo por eso creo, arquitecto Alexander, el licenciado Valladares, que no podemos partir de ningún proceso de transformación si no es a través de las auditorías que corresponden, Claro, y la deducción de responsabilidades, porque eso da efectivamente un punto de inflexión en que se quieren hacer de las cosas de manera distinta. y en eso voy a tomar algo. Usted lo ha repetido 5 veces hoy. Correcto. Y yo sé que la realidad es poder hacer mella en lo que se debe de comenzar a hacer hoy, ya Así que no es. se hizo ayer, pero no dejémoslo para mañana. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque también el asunto debe de pasar por la responsabilidad de todos aquellos que han tomado malas decisiones y que nos tienen hoy aquí. ¿Por qué? Porque si eso no se da, sencillamente vamos a seguir viendo que los funcionarios no van a tener responsabilidad nunca de lo que hacen y van a seguir haciendo lo que hasta ahora han hecho, que ha sido en detrimento de todo el Estado de Honduras, y sencillamente ellos se van para su casa a disfrutar lo que para nosotros es corrupción. ¿Por qué? Muchas veces los contratos pasan, muchas veces las situaciones pasan ya no por pagar coimas, sino que por hacer sociedad con esta gente. Entonces se van para su casa a disfrutar del negocio que han ayudado a hacer porque ellos están dentro de él. Entonces, bien, solo yo creo que permítanme, estamos claros. tengo que hacer una pausa, pero antes, atención a los señores de la CRE, los de la CRE, para los hondureños les voy a informar. La CRE, si usted vive en la Flor del Campo, los de la CRE son los que dicen cuánto va a pagar de luz cada uno de nosotros. Ellos son los que determinan, abrir la toma o ponerlos a todos para que estemos en sintonía. La CRE determina cuánto va a pagar cada hondureño, empresas, negocios, todo. Lo que usted va a pagar en su casa, que nos está viendo, lo determina la CRE. Ellos determinan eso, ¿o estoy equivocado? es correcto. Ok, bueno, es la distribuidora la que hace el estudio tarifario. Ese estudio es trasladado a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y ellos revisan y aprueban. Ese es el proceso, legalmente establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica. O sea, ellos son quienes al final dicen cuál es la tarifa una vez que la revisan. Sí, porque si a mí me dicen, mira Raúl, esto hay que cobrar, y yo digo, sí, firmo. Sí, correcto, esa es la aprobación, aprueba. Entonces, por eso, ellos al final son los que determinan, aprueban el costo de que... Sí, ahí la diferencia es que el cálculo lo hace el distribuidor, el cálculo, que ve todos los costos relacionados con el establecimiento de la tarifa. Y va a la CRE, se analiza y ellos aprueban o desaprueban. Así que ese es el funcionamiento de CRE. O sea, si ellos ven que no está correcto, deben de pedir revisión. Lo lógico es no aprobar, pedir revisión. Pedir revisión, correcto. Pero correcto. si ellos aprueban, quiere decir que la CRE está de acuerdo. Está de acuerdo, por supuesto. Y al momento de estar de acuerdo la CRE, vaya a cobrar tanto. Sí, efectivamente. Y es el establecimiento legal de la tarifa. Pues. Sí, bueno, correcto. Pues entonces ellos, los de la CRE, hoy pusieron un tuit. Ponémelo ahí porque voy a explicarles algo a los de la CRE que no se dan cuenta. La CRE no ha recibido ningún informe referente a la administración del ENE y por lo tanto ha refrendado, por lo tanto tampoco ha refrendado ningún informe a ese respecto. Los únicos informes de estudios recibidos por la CRE han sido publicados en nuestro sitio web y pone Canal 11, el Banco Mundial, a petición del ENE, refrendado por CRE, ratificó la eficacia en la administración y operación y mantenimiento
de la empresa EH. 11 Noticias. Bueno, voy a aclararles, ya que no saben o no quieren saber, o el que escribió esto está muy mal informado. Yo tengo muchos años de ejercer el periodismo. Desde 1987, que era un cipote, comencé en el periodismo deportivo y he sido reportero, he trabajado en prensa escrita, en televisión, en radio, tengo muchísimos años de estar en esto. Y bueno, dirigí HRN 16 años y ahora tengo ya una década de estar aquí dirigiendo Canal 11. Atención a los de la CRE. Poneme ahí lo otro que te mandé vos. Yo tengo el informe. Si ellos no lo tienen o no se lo quieren dar, ahí está, miren. Okay. Asistencia técnica para el cálculo del valor agregado, distribución y las tarifas finales en Honduras. Balance de energía y potencia preparado por Sigla Argentina, consultor líder, Asinelsa S.A. Argentina. Fecha agosto 13, 2021. ¿Cómo es posible? Ponerme las dos cosas al lado. Que los de la CRE no sepan de esto. Trata de ponerme los dos. El que ellos pusieron y aquí yo les tengo el informe. Miren, para que vean, yo no ando inventándome nada porque nunca en el periodismo he hecho eso. Yo si no compruebo algo, no lo publico, porque así debe ser, así aprendí, así maestros como Reinaldo Amador me enseñaron y a lo largo de mi experiencia, que también tuve experiencia como ministro y me di cuenta de lo que pasaba en ENE, yo no iba a sacar eso. Miren, los de la CRE no han recibido ningún informe, ahí está el informe, aquí lo tengo. Páseselos. Miren, pues, oiga bien, a los señores de la CRE que han publicado ese tuit, les recuerdo que ustedes le aprobaron al ENE este estudio que refleja el desastre que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No es problema de nosotros, los medios de comunicación, no es problema de nosotros si ustedes internamente como CRE y ENE no se ponen de acuerdo. Ahí está el informe, mire. Asistencia técnica para el cálculo del valor agregado, distribución y las tarifas finales de Honduras. Balance energía, potencia preparado por Sigla. Esta es una empresa argentina. Consultor líder, Asinelsa Argentina, fecha agosto 13 del 2021. ¿Y saben quién pidió a esos argentinos que hicieran ese informe? El Banco Mundial. Porque el Banco Mundial cuando viene aquí les empieza a preguntar cómo está el ENE. Entonces, a los señores de la CRE que empiecen a trabajar por el pueblo y solucionen el tema tarifario, ya que son ellos, como dije hace poco, los que deciden. La verdad de las cosas es que la CRE aprobó este estudio solicitado por el ENE y el Banco Mundial y elaborado por esta empresa argentina. Ahí está el ejemplo, espérese. Y no solo es Canal 11. Ayer HRN sacó eso. Y ponerme la tribuna, es que no sé. Yo si fuera el presidente, miren, desastrosa administración del ENE, informe del Banco Mundial, y hay reacciones del gerente de ERAS, en el tema tiene postrado al ENE, son las pérdidas, dice Miguel Aguilar, el ultra afecta al ENE, y el gerente de H, Ricardo Roa Barragán, dice, el número de recuperación de pérdidas alcanzó los 11 puntos porcentuales. Señores de la CRE, dése en cuenta, ahí está también en la tribuna, y eso capa la historia, desastrosa administración del ENE, informe del Banco Mundial. Así que poneme otra vez el informe para que lo vean. Miren, ahí está el informe. Calientito. ¿Y los de la CRE no saben? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, saben que ahora que lo que está ahí, en primer lugar, yo como ciudadano del país, como ciudadano hondureño, pido entonces a la ENE que lo haga público. Vengamos a cámara. Solo deja en un lado el informe. Porque precisamente... ¿Qué le parece, ingeniero? No, ese cálculo del valor agregado de distribución es un cálculo que tuvo que haber sido hecho desde el 2014. Así es. Y ese cálculo del valor agregado define precisamente cómo usted podría contratar servicios para el manejo del sistema de distribución. Es decir,
EH se contrató sin el cálculo del valor agregado de distribución. Se contrató de esa manera, sin ese cálculo. Por eso, de hecho, ahí hay un tema de convenio entre ellos a nivel de comité técnico de reducir a 10.4 millones de dólares, esperando el cálculo del BAD que sale hoy en el 2021, 7 años después. Entonces, ¿qué muestra esto? Simple y sencillamente la ineficiencia del sistema eléctrico nacional, de la institucionalidad en general, de estos procesos técnicos obligatorios. Qué bueno que ya está aquí. Y yo, de nuevo, como ciudadano, pido que este informe sea público, porque los que nos dedicamos a este tema de la investigación del sector electricidad, podremos entonces ver el valor real del manejo de los sistemas de distribución, específicamente en el Sistema Interconectado Nacional. Luego, a partir de aquí, entonces, incluso podríamos tener modificaciones tarifarias, según lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Por lo tanto, y repito, es obligatorio que la ciudadanía tenga a mano este informe y esperamos que sea la NE, porque es hecho para NE, precisamente, que es el dueño del sistema de distribución, que por cierto es un sistema que pertenece al Estado de Honduras, por lo tanto a toda la hondureñidad. Así que esperamos que este informe pueda estar en las manos de toda la ciudadanía en las próximas horas, de ser posible. Bueno, ya que ellos pusieron ese tweet, pues los tuve que... aquí públicamente ya les mostré. ¿Qué piensa usted antes? Mire, yo creo que no nos debería de extrañar la ineficiencia en el asunto público. No es porque el sistema deba hacerlo, es porque lo hacen lento. La burocracia, o sea, la burocracia es enorme, pero ineficiente. Por lo tanto, esto no sucede. Y, por otro lado, nos puede caer a la mente la posibilidad de querer tapar en algún momento esto, mientras se piensa ver qué se hace de poder excusar por qué no se tenía anteriormente. ¿Por qué lo digo? Y esa es una suspicacia que nos queda siempre por toda la forma en que se han manejado todas estas situaciones. Por ejemplo, cuando se dijo, vamos a ir a renegociar el contrato con EH, con unas pláticas con ellos, no lo hicieron ni aquí, se fueron a Miami a hacerlo. ¿Para qué? Calladito, ¿verdad? ¿Dónde? Esto me lo contaba uno que estaba ahí y uno del gobierno. Fueron 2 representantes de EH a Miami y llegaron 10 representantes de Honduras desde Honduras. Bueno. ¿Qué tal? ¿Y quién supo lo que pasó ahí? ¿Quién supo? Tal vez usted porque se lo comentaron, tal vez el ingeniero porque le llegó por ahí, pero nunca fue público. Sí, algo que atañe al Estado de Honduras en su totalidad. ¿Qué piensa Alexander antes de ir a la pausa? Sí, yo creo que este informe de Sor Raúl, muy apreciable lo que está manifestando, tiene que ser público. No sé por qué lo han manejado bajo una gran secretividad. En realidad se le dio esa firma pues para que sacara el valor agregado de distribución, que es el BAD, que bien lo mencionaban, que tenía que haberse aprobado desde el año 2015, y eso significaría mucho para el tema ahorita que se está dando por el contrato del operador de distribución, y nos sacaría mucho de no estar en esta problemática de que en realidad tenemos deudas pendientes por el contrato que se firmó por el operador, que ellos tienen la razón. En realidad se firmaron 14.5 millones y solo se les paga 10.5. Pero bueno, hay unas salidas legales que están en ellos, pero nosotros sí creemos que tiene que ser responsable la CRE en este sentido, no de lavarlo las manos, sino que ser responsable y buscar definitivamente en manos de quién está este informe para hacerlo público. Bien, hoy voy a mandar a consultar a los comisionados de la Superintendencia de las Alianzas Públicos Privados
ellos tomaron también la determinación de la intervención a la empresa Energía Honduras para tener todo el panorama de esto de la ENE. Esta Superintendencia de Alianzas Público-Privado, conocido como la SAP, la integra don Leo Castellón, don César Cáceres y José Rolando Savillón, son los que integran la SAP. Vamos a ver qué dicen ellos sobre todo este tema. Cuando estábamos en el cambio se refirió a eso aquí internamente. ¿Qué dice de eso? Sí, que a mí me parecía inaudito, ineficiencia que planteábamos antes, el que la SAP venga en el año 5º del contrato a intervenir la EH por situaciones del año 2 y 3, porque el informe de Manitoba se supondría que lo acaban de entregar con 2 años o 3 años de posterioridad. O sea, increíble. Si el contrato con Manitoba también debe de tener, y lo tiene ahí, establecido que pasado el año que tienen que supervisar ellos, a los 6 meses máximo debe tener su informe para que la superintendencia pueda actuar en su momento y así poder hacer los ajustes necesarios en el camino del tiempo del contrato. Pero pareciera que en realidad, como ya estamos en año político, algo tenemos que decir, algo tenemos que hacer, y entonces caigámosle en este momento por lo que pasó antes. Pero la responsabilidad, como bien lo decía el ingeniero Zelaya, hay que deducirla, porque por eso nos pasan estas cosas. ¿Cuánto estamos perdiendo como país? Por la ineficiencia de las instituciones del Estado, bueno, del gobierno, porque no es del Estado, porque nosotros como Estado no quisiéramos ver esto, pero que sencillamente nos está pasando una factura enorme, porque siempre todo va. El VAD, por fin, como lo decíamos antes, entendemos que ya lo tenemos, qué bueno, después de 7 años, después de estarlo pidiendo reiteradamente, no hace poco, sino que desde hace años se está pidiendo y ahora finalmente ya se tiene. Ok, enderecemos un poco el asunto, pero hay que de verdad actuar a tiempo para no llegar a estos sitios. Usted mencionó a Manitoba. Manitoba es la supervisora del contrato, o sea, del contrato con EH, y ellos son los que miden todos los resultados que la concesionaria, en este caso, realiza en cumplimiento del contrato. Pero dicen que Manitoba cambió las variables y las fórmulas del contrato. Pues para que yo sepa, y todo el mundo sabe aquí, que para hacer cambios en un contrato debe de estar en acuerdo de las partes. Pero si, esos cambios que hizo si Manitoba lo ha hecho inconsultamente con las partes, es erróneo. Esos cambios tiene peleando a EHLN, pero el problema es que... Pero eso nos puede llevar a perder una demanda, que ese es el problema que menciona el ingeniero, pues esas son las situaciones. Sí. Bueno, ese es nuevamente, vamos de nuevo a la ineficiencia de cómo en ese marco legal aprobado por las partes, porque como sea, fue aprobado por las partes. Correcto. Y es ley de la República, luego se toman decisiones de modificación de ese contrato. Si fue hecho por las partes y en el marco, diría yo, del comité técnico también, entonces uno esperaría que haya adendas de por medio al contrato, con los acuerdos entre las partes. El problema, de nuevo, como la información no es pública, no sabemos qué pasa. Por eso, de nuevo, obligatoriamente debe de ir a un proceso de auditoría para ver qué ha sucedido. ¿Qué pasó con los indicadores iniciales? ¿Qué pasó con los indicadores posteriores? ¿Por qué la evaluación se hacía de manera anual? ¿Por qué no hacerla de manera mensual, trimestral? Un contrato de ese tamaño, de 40.000 millones de lempiras, en 7 años tenía que manejarse de manera mensual para ver los avances que habían y hacer correcciones en caso de no cumplir con los objetivos planteados en ese periodo de tiempo. Así que de por medio está, de nuevo, la obligatoriedad de la transparencia y la rendición de cuentas para ver qué es lo que realmente ha sucedido. Y de nuevo, ese es un contrato de responsabilidad de 2. Por lo tanto, la única manera de saber quiénes son los responsables es a través de auditorías forenses. Bien, vamos al cierre. Alexander Godoy, representante del STN. Gracias, Alexander. Sus comentarios finales, por favor, y pues creo que ha sido bastante enriquecedor.
el programa, ahí vio el informe, mostrarlo otra vez para que me hicieron hacerlo público. Ahí está, ¿ve? Asistencia técnica para el cálculo del valor agregado, distribución y las tarifas finales Honduras, balance de energía y potencia. Esto lo preparó Sigla S.A. Argentina, consultor líder, Asinelsa S.A. Argentina, tiene fecha del 13 de agosto del 2021. Esto lo solicitó el Banco Mundial en el ENE y en todos lados lo conocen. Solo de los de la CRE decían que no. Lo ponemos en la tribuna. Hasta en los periódicos estaba. Informe del Banco Mundial, desastrosa administración del ENE. Bien. Gracias, Alexander. Sus comentarios finales, y agradezco como siempre su participación aquí en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Gracias, licenciado Raúl. Yo quiero aprovechar este digno medio, este gran programa de la entrevista que usted tiene, y hacerle un llamado a la Comisión Interventora para que nos ayude también a comprar el búnker que se necesita para que pueda estar en operación la planta térmica de La Ceiba, ya que se le compra al mismo proveedor privado, pero no, el proveedor que da el búnker al privado sí hay, pero para el ENE no hay. Entonces yo creo que tenemos que ser equitativos. Y cerrando el punto de los generadores, creo que el llamado es que por favor nos ayuden, que aporten ellos y que nazca de ellos que se siente esa mesa técnica para hacer una revisión sustancial de estos contratos, algunos que en realidad son leoninos y que otros sí, que han venido a los ajustes y se han hecho algunas revisiones, pero sí, la mayoría de ellos no puede con esa carga del ENE seguir comprando energía cara y perdiendo la mano y perdiendo en la línea de transmisión y en la línea de distribución. Saludo al ingeniero Mario, al arquitecto de la coalición, a usted y a su auditorio, y gracias por el espacio que nos da Canal 11 en nombre del sindicato y de los trabajadores a nivel nacional. Gracias a don Alexander Godoy, representante del sindicato del ENE. Ingeniero Mario Rubén Zelaya, que es experto en estos temas, alguien que sí sabe. Gente así es la que debe manejar la ENE, gente que sabe, pero ahí llevan a cualquier ignorante. Ignorante, estoy hablando en el tema energético. Yo aquí actúo como periodista y me preparé y tengo conocimiento y tengo fuentes, pero yo no soy experto en energía, experto es él. Entonces, gente así debe manejar ese tipo de instituciones. Yo he visto que esos colombianos, los gerentes, han tenido dos gerentes. Los dos gerentes que cuando yo he hablado con ellos, se nota que esa gente sabe de eso. Esos colombianos traen personas, o no, ingeniero. Sí, no, el tema de esos dos gerentes que he visto yo, no, se nota que saben. Eran personas con experiencia en estos procesos precisamente de empresas comercializadoras de energía eléctrica. O sea, no es que yo sepa de periodismo, pero sí sé muy poco. Yo empecé desde el periodismo deportivo. Yo desde andar en la calle entrevistando a los futbolistas, de ahí fui a ser entrevistador, de ahí comentarista. O sea, yo he hecho una carrera en el periodismo. El arquitecto es un arquitecto conocido en Honduras, sabe el hombre. Pero ahí en el ENE ponen políticos que no saben nada. De gerentes, oigan bien, de gerentes de una empresa de esas. Por eso es este desastre, por eso es el latrocinio, por eso es el robo, por eso se han hecho multimillonarios un reducido grupo en uno de los países más pobres de la tierra, que es Honduras. Y siguen queriendo sangrar y sangrar hasta, no sé, hasta que la gente baje de esos cerros por pobre a meterse a las casas. Eso quieren. Y también creen que tienen el derecho a seguir chupándose el ENE. Eso es lo que pasa aquí en el país. Ingeniero, gracias. Sus comentarios finales, por favor. Bien, ENE es un bien público y responde a todos los sectores que conforman el país y por lo tanto debe de ser manejado con la mejor eficiencia posible. ¿Se puede rescatar la ENE? Claro que sí. La primera es la rendición de cuentas a través de una auditoría forense, técnico, legal y financiera de manera obligatoria. Eso debe de hacerse ya.
Siguiente punto es la renegociación de contratos de manera general con los generadores y también con EH. La segunda es el ataque directo al control de pérdidas técnicas y no técnicas de manera obligatoria, no a través de este proceso que ha llevado la SAP y la INE sobre EH. Me parece que no es el correcto. Hay otros caminos mucho más eficientes y, por supuesto, estructurar un nuevo modelo de gestión del estatal, pero ese nuevo modelo de gestión del estatal no se hace por una persona, ni desde adentro del NE, ni desde la institucionalidad del sector de electricidad. Se hace como consenso social en el país. Esa toma de decisiones solo puede venir precisamente de ese consenso. No hay forma de rescatar la NE si no se siguen estos 4 caminos. Me dice el empresario Pablo Vega, esos generadores de energía térmica, eólica, de todo tipo, nos tienen hechos M a los hondureños. Deberían cancelar esos contratos o rebajárselos a la mitad. Ya le robaron demasiado al pueblo. Cerramos con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Bueno, mi cierre va a ser algo muy sencillo. Este gobierno actual ya está en sus últimos meses, ya va a cerrar. No puede hacer ya nada en este tiempo que queda, lo que no ha hecho en los últimos 10 años. Por lo tanto, creeríamos y hacemos el llamado directamente a los partidos políticos y a aquellos candidatos presidenciales, principalmente los que más opción tienen, aunque todos deberían de tener la misma opción, y que todos deben de tener la obligación de presentar propuestas en sus planes de trabajo que vaya, bueno, ya el ingeniero les hizo parte del trabajo de qué es lo que tenemos que ir pensando como país. Pónganlo en sus planes de trabajo para entender que algo van a hacer. Y eso sí, firmarlo como compromiso ante el pueblo hondureño. Porque en realidad hemos escuchado por ahora que han salido 2 planes o 2 propuestas de planes de trabajo de Libre y de PSH y ninguno habla de este tema, siendo uno de los principales temas del país. Así es que yo creo que la exigencia va con pedirles la seriedad de planteamiento de propuesta de resolución de la crisis energética del país por medio de la ENE y los combustibles, que son otros de los temas que están también en el aire y que nadie quiere decir nada al respecto. Así es. Haremos otro foro sobre eso. Gracias a Alexander Godoy de CNE. Muy gentil, poneme a los 3, por favor. Al ingeniero Mario Rubén Zelaya, experto en temas energéticos. Gracias. Y a don Juan Carlos Rodríguez, arquitecto de profesión y presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad de Honduras. Me voy a un resumen. Sí, ya lo saludé, Alexander. Me voy a un resumen noticioso antes de despedir la entrevista. Allá en el pueblo del alcalde Marlon Pineda, de los Pineda, de don Emérito, de toda la familia Pineda, allá lluvias en las últimas horas han dejado varias colonias inundadas. Esto en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Voy con Shirley Martínez. Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Desde la residencial Los Castellanos en Santa Cruz de Yojoa. Vea usted cómo ha quedado luego de una lluvia que perduró por 2 horas en el sector de Los Castellanos, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Alrededor de 80 familias tuvieron que ser evacuadas en las últimas horas producto del desborde de una quebrada que conecta con estos cerros hacia el municipio de Santa Bárbara. 2 horas y ha quedado la comunidad de esta manera. Me acompaña don Melvin, que también vive en los alrededores. ¿Y cómo se desata esta situación? Sí, mire, el problema que tenemos nosotros es del cerro de Santa Bárbara. Se viene un caudal de agua y viene a desembocarse aquí al barrio del barrio de Los Castellanos e incluso también en Buenos Aires, que es siempre, somos la colonia esta siempre pertenece a Buenos Aires
y entonces como el desagüe que viene no puede correr toda de un solo para allá. Al ver que como cuando hay tape abajo, entonces ella busca para acá y por eso es que se llena. Prácticamente ustedes están a las expectativas de que no llueva porque van a quedar incomunicados una vez más. Sí, nosotros cada vez que llueve nosotros estamos alertos de cualquier tormenta que se venga porque ya lo sabemos que cada vez que llueve tenemos que estar siempre activos ahí para resolver los problemas que puedan suceder. Muchísimas gracias a don Melvin, que siempre es uno de los vecinos del patronato para estar vigilantes a estas situaciones, y es que estas familias fueron sorprendidas de manera infragante en horas de la noche y ya se encuentran en un albergue del municipio. Mi informe desde el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias Shirley. Vamos ahora con Víctor Valladares. Tanta muerte de mujer tiene pues preocupada a la sociedad hondureña. Víctor. Muchas gracias, licenciado, y precisamente sobre este tema hablamos con el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio. Sobre este tema de las mujeres, preocupa en el país, gente joven, gente de todas las edades está muriendo de forma violenta y solo se sabe de los hechos, pero no de los resultados de las investigaciones, lamentablemente. Sí, en efecto, lamentamos cada muerte de cada hondureño que se da en el territorio nacional, y últimamente hemos visto un aumento en las muertes, en los feminicidios a nivel nacional, sobre todo en el país. El último fin de semana murieron más de 7 féminas en el país, y eso es una situación que nos debe preocupar a toda la sociedad hondureña, porque nadie está exento de esta situación. En ese sentido, lamentamos que no hay una respuesta por parte del Estado, por parte de los organismos encargados de investigar, en este caso la DPI y la ATIC, y las unidades de inteligencia, desgraciadamente, y lamentamos que al frente de estas instituciones estén personas vinculadas en Estados Unidos, que poco o nada le va a preocupar lo que pase aquí en este país, ¿verdad? Entonces, mientras no fortalezcamos los operadores de justicia, fiscalía, policía de investigación, policía preventiva y los jueces, no vamos a bajar la incidencia delictiva. Si no hay investigación, no baja la incidencia delictiva. Muchas gracias. El comisionado general en condición de retiro, Leandro Osorio, nos ha dado su punto de vista respecto a este tema de los hechos violentos y particularmente también el tema tan preocupante de la incidencia contra las mujeres. Licenciado, yo regreso con usted al ser principal de la entrevista. Voy a cerrar contándoles que hay acciones de protesta en el Instituto Nacional Agrario. Alguna gente está reclamando sus jubilaciones. Cerramos, pasen buenos días. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Gracias. Buen día, licenciado, y los gentiles televidentes de la entrevista. Me encuentro con Marta Anariba, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, quien denuncia que hace tiempo ya están en edad de jubilación varios de sus agremiados y no les han dado este trámite. Buen día. Buen día, así es. El día de hoy nosotros vamos a hacer acciones, ¿verdad?, de protesta en las instalaciones del INA. También se va a hacer de forma sincronizada, ¿verdad?, a nivel nacional con las otras seccionales del CITRAINA, considerando, ¿verdad?, que tenemos un aproximado de 50 trabajadores que sobrepasan la edad de jubilación. Algunos tienen hasta 70, 73 años, y el INA no busca mecanismos de irlos cancelando. En su momento nosotros también hicimos acciones, ¿verdad? Se logró que despacharan, que cancelaran algunos compañeros en grupos, ¿verdad?, de diferentes regionales. Sin embargo, ya esta vez nos miramos, ¿verdad?, obligados a hacer este tipo de acciones, ya que están cerrados en que el INA no tiene presupuesto. Sin embargo, son conquistas, son derechos de los trabajadores que ellos tienen que honrarlos. Los trabajadores le han dado la vida a la institución. Gracias a Marta Anariba, ella es la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, dando a conocer sobre estas acciones de presión que comienzan este día porque no les han dado trámite a varios de sus agremiados que ya están en edad de jubilación. Pero este informe retorno con usted, licenciado, y los gentiles televidentes de la entrevista. Buen día.